para decir que estamos vivos, como decía Sócrates. Estar vivo implica análisis, pero no tampoco un análisis, bueno, es una actividad ociosa. La filosofía se dedica a pensar por pensar, no. Yo pienso para después tomar decisiones. Es como que yo Exacto. voy por un camino y tengo una piedra en el camino. Entonces me siento a filosofar. Entonces pienso, ¿por qué está la piedra ahí? ¿Cómo llegó la piedra ahí? Y pienso y pienso y pienso. Pero nunca corro esa piedra de mi camino para seguir avanzando. Bueno, no, la filosofía no es solo una actitud intelectual, sino que es dialéctica, es pensar para hacer y hacer para pensar. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos cosas, pasan otras cosas, sobre todo en el pensamiento. ¿tá? En el ser humano, recuerden que la evolución del ser humano, cuando el ser humano empieza a manejar el fuego, por ejemplo, empieza a comer, a alimentarse con alimentos que están cocidos y no crudos, nuestra biología cambia, ¿sí? Cambia nuestra forma de pensar, cambia, porque es materialismo puro. ¿sí? Hay un autor que dice que nosotros no pensamos para cambiar el mundo, sino que las cosas cambian y ese cambiar material provoca que nuestros pensamientos cambien. ¿Ah? Pero eso es para pensarlo mucho. ¿sí? Entonces, el punto es que este autor, Jaspers, hablaba que el comienzo de la filosofía es en Grecia. ¿Bien? Repito, antes, ¿por qué no es filosofía occidental? Y bueno, porque antes la justificación de todo es la religión. Y cuidado, porque luego va a venir la filosofía cristiana, ¿no? En Roma, ¿sí? Van a surgir filósofos cristianos que algunos pueden pensar, ah, no, pero la filosofía cristiana en realidad no es filosofía porque la filosofía busca la verdad, ¿sí? Busca respuestas. Y cuando yo soy cristiano o tengo una postura, la verdad ya la tengo, que es Dios. Y mis razonamientos buscan justificar esa verdad que yo ya tengo previamente. ¿sí? Pero cuidado, ¿por qué? Porque los filósofos cristianos, por ejemplo, van a intentar justificar la existencia de Dios sin fe, solo utilizando la razón. Es decir, ¿qué argumentos racionales existen para que yo sostenga que un ser como Dios exista realmente? ¿Tá? Eso es toda la producción filosófica cristiana de muchos siglos. ¿sí? O sea, no es despreciable. Y para que tengan una idea, lo que comienza San Agustín hablando de la justificación de Dios y el encuentro del camino interior, va a desembocar en la postura de Freud mucho más adelante para encontrar el yo. ¿sí? El yo, el superyo y el ello de la estructura psíquica tienen su raíz en la psicología. Perdón, Sí, tranqui. Claudia se le desconectó y dice si la puede aceptar de nuevo. A ver. Sí, bien, bárbaro. Perdón que corté No, cuando tranqui. estaba hablando. Bien, la inspiración. No, el punto es ese. El punto es que la filosofía es un gran mundo de preguntas y muchos intentos de respuesta y a veces son discusiones que llevan siglos, ¿se entiende? Y una cosa desemboca en otra. Eh, Créanme y no me crean, piensen y estudien y acompañen en este curso y van a descubrir como de repente cosas que aceptamos hoy tienen su raíz en la filosofía cristiana. Freud, cuando encuentra la estructura psíquica, el yo, el superyo y el ello, tiene un encadenamiento con Descartes, ¿sí? En la Revolución Francesa, no, perdón, con Descartes en la duda metódica, y tiene un anclaje con San Agustín en el siglo I en Roma. O sea, la historia del pensamiento son historias de siglos. ¿sí? Capaz que el ser humano está 5 siglos pensando algo, y surge un filósofo y dice, no, eso no, está mal. Estos 5 siglos, nadie surgió para darnos cuenta que estaba mal. Lo interesante es que luego que algo se institucionaliza, el ser humano avanza en conocimiento, ¿se entiende? Después que el ser humano descubrió el fuego, ya no hay vuelta atrás. Descubrimos la electricidad. ¿Se Claro, imaginan un mundo sin electricidad? No. Bueno, con la es historia... como todo lo que va, como el Internet, cuando llegó, Exacto. cada vez avanza más. Sí, bueno, Entonces, los que tienen mi edad, que yo tengo 41 también,
sabrán que el tema de acordar un encuentro por celular es mágico, porque antes era la palabra nada más. Nos Totalmente. encontramos en tal lado, tal día, y ya está. No había teléfono para No, avisar que ya Nada, llegué. nada, nada. Y seguramente las jóvenes que están escuchando deben estar agarrándose la cabeza. Y, uy, esta gente de qué ¿cómo está hablando. hicieron? Y es Yo verdad. llegué a hacer deberes con vela, alumbrándome con Sí, una vela. señor, sí, señor, yo también. Exactamente. El farolito Exactamente. mecha. Entonces, el punto es que todo avance que llega, llega para institucionalizarse y para avanzar. Por eso la historia del pensamiento es lo mismo. Filosofía hoy no es lo mismo que filosofía hace 2500 años. Hay personas que han pensado respuestas. El punto es si yo me adhiero o no a esas respuestas. ¿Qué es la felicidad? ¿Hay filósofos que han pensado qué es la felicidad? Sí, hay. Y muy variados. ¿Yo me adhiero a una postura o a otra? Bueno, primero analicemos lo que dice el autor. Por eso, en filosofía, para mí es muy importante apoyarme en autores. ¿Sí? Lo que yo diga en clase va a intentar tener siempre un respaldo en autores. No es lo que yo pienso. No, yo puedo decir lo que dice el autor y luego opinar. Está bien. Pero yo les voy a presentar postura de autores. ¿Por qué? Y hagamos este ejercicio intelectual. Yo yo y ustedes, ¿conocen a sus padres, más o menos quiénes fueron sus padres? ¿Sí? Sí, ¿A sus abuelos? sí, ¿A sus bisabuelos? no. No, bien. Sí, yo conocí a dos. Bien, un paso atrás, ¿tus tatarabuelos? No, Ahí ya sería más difícil. ¿El resto de las chiquilinas, Yanira, Valentina, Micaela y Carla, siguen el razonamiento? Sí, pero Bien, no los conocí. bien. Escuchen el razonamiento. No, Es yo a lógico, ninguno. bien, Carla. Es lógico pensar que si yo no conocía a mis padres, a mis abuelos y quizá a mi bisabuelo, es lógico pensar que si yo sigo el razonamiento, yo digo, bueno, yo tengo una hija, ¿no? Mi hija me conoce, tiene interacción conmigo. Si ella tiene hijos, sus nietos quizá me conozcan. Ahora, si mis nietos tienen hijos, quizá ya, y yo me morí en el medio, me morí. Entonces, de ella solo va a escuchar relatos sobre mí. ¿Se entiende? O sea, históricamente, medianamente, un ser humano promedio, nuestro recuerdo en el mundo dura 3 generaciones, chiquillos. Para atrás y para adelante. ¿Tá? A no ser que hagamos algo importante. Que sinteticemos algo del pensamiento o que inventemos algo importante para la humanidad. Entonces, ¿por qué yo hablo de autores? Porque estos autores que hace 2500 años escribieron algo, sin duda debe ser algo importante para que ese conocimiento perdure durante 2500 años y que nosotros en un curso alguien piense que es importante lo que dijo para poder compartirlo. ¿Se entiende? Imaginen lo importante que tiene que ser o ese aspecto de la naturaleza humana que descubrieron para que nosotros hoy lo tengamos y tengamos la fortuna de poder compartirlo. ¿Se entiende? Si yo les estoy diciendo que en 3 generaciones todo registro de mi existencia capaz que desaparece. ¿Sí? Imaginen ser eternos. Imaginen que yo abra un libro en 2500 años y digo, bueno, vamos a hablar de la teoría de Yanira acerca de la filosofía. O vamos a hablar de la postura de Carla, o de Micaela, o de Claudia, dentro de 2500 años. ¿Se entiende? Piensen eso, ¿sí? Que realmente no es un capricho. Por eso yo necesariamente tengo que trabajar autores para no convertir una clase de filosofía en una especie de charla entre amigos. Eso está buenísima la charla entre amigos, buenísimo, pero no es la idea. La idea es trabajar contenido para que nos sirva a nosotros para poder hablar con propiedad de ciertos temas. ¿Sí? Entonces, respaldo en autores, cuando yo dé mi opinión, ahí diré, bueno, esta es mi opinión, y ahí podremos debatir para construir juntos, ¿sí? Un curso de filosofía respetable, digamos. ¿Bien? Entonces, bueno, como dije, el primer punto iba a ser... creo que no compartí pantalla. El primer punto va a ser la diferencia entre el comienzo y el origen de la filosofía. ¿No?
por las dudas, si me cuelgo y eso, ya quedamos, el acuerdo es que voy a publicar la tarea entre lunes y martes, o un seguimiento de lectura junto al foro, hacemos esa tarea y el 30, coordinamos otro A la encuentro. misma hora. ¿Eh? Por ahora, el 30 a la misma hora, 18:45. Si les parece bien y todos pueden, Sí. obviamente Sí. falta mucho, pero en principio Sí, podemos sí, marcar nos comunicamos. Exacto, exacto. Pero por lo menos planteamos un objetivo cercano para tener una estructura. Ustedes saben que la mente humana necesita cierta estructura para Sí, sentirse cómoda, ¿no? Si nosotros sí. presentamos, bueno, la administración, ¿no? ¿Por qué nos administramos? Porque nuestra mente no está preparada para el caos, digamos. El caos no, en principio parece ser que no es posible convivir en el caos. Por eso nosotros estructuramos calendarios, horas, días, ¿no? Me voy un poco de tema, pero por ejemplo, si yo les digo que hoy es viernes 16 de abril, ¿es verdad eso? ¿Hoy es viernes? Sí, Sí, ¿no? En este sistema es verdad, y estamos en el 2021. Bien. Ujú. Ahora, de hecho, no es verdad, porque de hecho, el ser humano tiene miles de años. Entonces, ¿por qué tenemos que estar en el año 2021? Porque una institución muy poderosa, como fue la Iglesia, impuso que el año cero es el nacimiento de un supuesto Dios, del supuesto hijo de un supuesto Dios llamado Cristo. Entonces, por eso estamos en el 2021. Si vamos al calendario judío, no estamos en el 2021. Si vamos a no. ciertas culturas de China, tampoco. Entonces, el tema que vivamos en el siglo XXI y que estemos en el año 2021 y que estemos en este día con este calendario gregoriano, en realidad es un acuerdo del ser humano para ¿qué? Para poder ordenarnos, para poder también comerciar entre nosotros. O sea, en todos los países, por más que el pueblo judío tenga otra fecha, aceptan esta fecha para poder comerciar entre ellos. ¿Se entiende? El ser humano necesita orden. La bandera de Brasil, ¿se acuerdan lo que dice? Por casualidad, ¿no? Ah, no. ¿No? Bandera de No. Brasil, orden y progreso. Es una frase de Comte, de Augusto Comte. Orden y progreso. La única forma de progresar, de avanzar, es ordenarnos. Sin orden no hay progreso, y orden tiene mucho que ver con la administración. ¿Sí? La mente humana necesita orden. Yo después, bueno, en clase yo les mostraría imágenes y otras cosas, capaz que después lo podemos hacer acá vía online, para que ustedes entiendan qué es cuál es la percepción que tiene nuestro cerebro cuando aparece el caos y cuando aparece el orden. Nosotros tenemos que nuestra mente clasifica el mundo, ¿sí? Pero no quiere decir que el mundo sea así. Lo que quiere decir es que nuestra mente acomoda el mundo en base a nuestra capacidad, digamos, ¿bien? Ahora, bueno, intentaré seguir un poco con el análisis del texto, que hace un pequeño raconto histórico, ¿sí? Que es lo que yo le comentaba, ¿verdad? Es decir, bueno, ¿por qué los seres humanos empiezan a filosofar en Grecia? Y en realidad recuerden que el tema es que el quiebre es el divorcio con las entidades sobrenaturales, con los dioses. El ser humano se empieza a preguntar por las cosas. ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que hay? Digamos, ¿no? Y la fuente de la filosofía para este autor, que es Jaspers, que es alemán, dice que son tres. ¿Bien? Y luego las analiza. ¿Bien? Las fuentes de la filosofía son el asombro, la duda y las situaciones límite. ¿Bien? Y luego empieza a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, las situaciones límite. Hay personas que viven en esa rutina, como yo les decía, o en esa cuestión de simplemente dejar transcurrir la vida, ¿sí? Pero de repente llega un momento en su vida que tienen una situación límite o algo que realmente les cambia la vida. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo, el fallecimiento
inesperado de alguno de sus padres, un ser cercano, ¿sí? Enfrentarnos con la muerte casualmente despierta en nosotros el espíritu del filosofar. Porque acá todos hablamos, o sea, acá todos sabemos que en algún momento, lo que estamos acá en este Zoom, nos vamos a morir, ¿sí? Somos seres finitos. Sin embargo, la muerte es un tema un poco tabú, ¿no? O se escapa, vivimos como que nos fuéramos a morir, digamos. Sin embargo, eso va a pasar, a no ser que alguno de ustedes sea inmortales y yo no lo sepa. Este, nosotros Por somos ahora no seres. lo sabemos. ¿Lo que? Por ahora no sabemos que vamos a ser inmortales. Bueno, si son inmortales, recuerden esta clase de filosofía y la reproducen en el futuro. Lo que yo les digo es que la situación es límite. Encontrarnos con la muerte despierta el filosofar. Como ustedes, por ejemplo, vamos a suponer, fallece un amigo cercano, alguien que ustedes vieron el día anterior, y fallece esa persona. Y ahí nos cae la ficha, o sea, es vivencial, ¿se entiende? La situación límite es algo que yo tengo que sentir, que me conmueva, ¿sí? Algo que a mí me mueva las estructuras. Y yo digo, bueno, ¿qué pasó acá? Como ayer estábamos acá, ahora ya no existe la otra persona, ya no le puedo decir lo que le quería decir, esa persona ya no está. Y bueno, y eso nos puede hacer, eso puede despertar el filosofar, ¿se entiende? Puede decir, ¿cuántas discusiones tuve innecesarias? ¿Con cuántas personas me dejé hablar por tonterías y esa persona ya no está? Ya no está. El nacimiento de un hijo. ¿Y Sí. por qué eso siempre pasa cuando esa persona ya no está? Y bueno, porque es ahí como yo te decía, que es ahí cuando la situación es vivencial. Una cosa es razonarla. Ahora conversamos entre nosotros y lo razonamos y lo discutimos. Pero cuando eso te pasa eh, personalmente con alguien que vos querés o con alguien cercano, ahí realmente es vivencial. Tú realmente ahí decís, ahora entiendo. Es ahora que yo siento la pérdida. ¿Se entiende? Yo puedo hablar de pérdidas, pero sentir las pérdidas es distinto. ¿Sí? Generalmente, y además son situaciones recurrentes. Las situaciones límite le pasan a los seres humanos porque, si bien todos somos diferentes, no somos tan diferentes. Nos pasan cosas similares. Y la conducta de los seres humanos se reproduce a lo largo del tiempo. Por eso hay cosas que dicen los filósofos hace 2500 años que el día de hoy se sigue aplicando, porque en esencia el ser humano sigue siendo el mismo. Seguimos sintiendo miedo, seguimos sintiendo odio, amor, tristeza. ¿Se entiende? Esos sentimientos no han cambiado. Biológicamente, a ustedes y a mí, ¿sí? ¿Qué nos diferencia de Sócrates? Nada. ¿De qué, perdón? De Sócrates, o de Platón, o de Aristóteles, o de todos los grandes filósofos. ¿Qué diferencia tenemos nosotros con ellos, biológicamente? Ninguna. Ninguna. Somos sapiens sapiens, ellos y nosotros. Sin embargo, parece ser que le atribuimos a ellos una capacidad superior, que pudieron pensar el mundo y qué sé yo, pero sin embargo, claro, nosotros estamos distraídos con toda esta rutina, con este bombardeo, con esta locura, y ellos estaban en otra cosa. Era un grupo selecto igual, ¿no? Eran personas que tenían tiempo y tenían esclavos que trabajaban para ellos, o sea, ellos tenían tiempo para pensar y pensaban, ¿bien? Pero también, a pesar de eso, también sintieron situaciones límites. Un terremoto, una inundación, la hambruna, las guerras. Las guerras son fuente impresionante de filosofía. La pandemia, chiquilinas. Esta pandemia o sea, para la filosofía perdón, no, pero es divina para la filosofía, porque nos hace repensarnos, nos encerramos en casa, nos cuestionamos nuestra vida, nuestra existencia, nos cuestionamos si las vacunas existen, si no existen, si hay un complot internacional, si no, o sea, todas las Sí, cosas que se pueden primero era imaginar. cuando recién empezó, primero era si esto era real, si era todo político, y después resultó que todos cambiamos de opinión y dijimos sí es real, y Exacto. así nos va llevando. Exacto. Bueno, esa situación límite, esta situación que estamos viviendo es una situación límite.
¿bien? Porque nuestra vida ha cambiado radicalmente. Muchos, yo tengo la suerte que tengo trabajo, pero muchos han perdido su trabajo, y si no las han perdido, tenemos personas cercanas que lo han sufrido, estas circunstancias. Entonces, es una situación angustiante. La angustia es fuente de la filosofía también. ¿Tá? Entonces, bueno, vuelvo al autor. El autor sostiene que las situaciones límite son fuentes de filosofía. Y ustedes piensen en ustedes, y piensen si alguna vez no vivieron situaciones límite, que no tiene que ser algo puntual, pero seguramente ustedes, si estudian o no estudian, es porque se pensaron, pasó algo, que dice, bueno, no puedo seguir así, quiero estudiar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. La situación límite es una fuente inagotable de filosofía, y todos los seres humanos, si estamos vivos, sería muy difícil no tener situaciones límites, no relacionarnos con otros, no sé, unos seres muy extraños. La primer fuente de filosofía para este autor, además de las situaciones límites, es el asombro. Ustedes piensen en Grecia, un lugar sin luz, sin corriente eléctrica, y que de repente, no sé, ver todos los días salir el sol. O que de repente eh, haya un eclipse. O sea, lo primero que te pasa es asombrarte. Es decir, no entendés qué está pasando. Yo siempre voy al nacimiento, ¿no?, de un hijo, pero eso de esa cuestión de crear vida, o cómo un ser nace y después uno ve cómo va creciendo y se va desarrollando. Entonces, uno se asombra de esas cosas. Y después que se asombra, empieza a preguntarse, ¿pero y esto por qué pasa? ¿O cómo es que pasa? ¿Entiende? Y el asombro entonces es fuente de la filosofía. Ahora, para poder asombrarme, para poder tener situaciones límite, y para poder también dudar, yo lo que no tengo que ser es indiferente. ¿Ah? Las personas indiferentes, no sé cómo hacen, pero es muy difícil que tengan un encuentro profundo con la filosofía, porque cuando yo soy indiferente, en realidad eh, la vida pasa por mi alrededor y yo no me cuestiono las cosas, o me la cuestiono pero soy muy egoísta. O sea, uno no tiene que ser, para ser profundamente, digamos, filósofo, pensar filosóficamente, no puedo ser indiferente. Si soy indiferente, hay un eclipse, no, yo estoy viendo la comedia, o estoy viendo un partido de fútbol, así que el eclipse no me interesa. Digo, es algo muy trascendente, ¿se entiende? Mirá, están haciendo tu hija. No, pero justo juega Nubio y no, me complica para ir. ¿Se entiende? O sea, no, Sí. el indiferente eh, no es bueno para la filosofía, no lo recomiendo. La actitud de ser indiferente, digamos, es muy realmente que no está bueno. Bueno, les cuento que me saltó un cartelito que en cualquier momento se corta el Zoom. Así que bueno, obviamente esto hay que seguirlo leyendo de a poco. Más adelante, en el mismo texto, si ustedes en este texto van a tener las fuentes de la filosofía como el asombro, la duda y las situaciones límite. ¿Sí? Esas son las fuentes. Y luego tienen un pequeño texto de Kant, ¿sí?, que es alemán también, que él va a hablar de la Ilustración. Cuando piensen en la Ilustración, es un periodo histórico que el ser humano nuevamente se divorcia de la religión, pero esta vez de la católica. ¿Bien? Lo que sucede es que Kant dice que el ser humano es perezoso, y si sos perezoso y querés que otro piense por vos, entonces, bueno, sos un pupilo, sos una marioneta, ¿se entiende? Claro, es cómodo ser pupilo, es cómodo que alguien piense por mí, pero si alguien piensa por ti, seguramente sea por una razón importante, porque le sirve a esa persona que piensa por ti. ¿Se entiende? Entonces, Kant va a decir, y acá me adelanto mucho, pero simplemente para dejarlo como punteo, ¿bien? Kant va a decir que el ser humano es culpable, ¿sí? Es culpable de esa, acá, Kant, ¿sí? Dice que cuando el ser humano
deja que otro piense por él, el ser humano se encuentra en una situación es como un menor de edad, como un adolescente, como un menor que otros piensan por él o por ella. ¿Sí? Entonces Kant dice, no, el ser humano tiene que hacerse cargo, tiene que pensarse a sí mismo. Entonces es muy importante hacerlo. Obviamente, pensar tiene sus costos. A veces pensar duele. ¿Ah? Pensar, ser consciente de las cosas duele. A veces vemos muchas personas que dicen que son, o sostienen que son felices, y dicen, ¿cómo puede ser que esta persona, cuanto menos sepa, más feliz parece que es? Y cuanto más ignorante es, parece ser más feliz. ¿Se entiende? Pero cuidado, lo que sucede es que ahí es una falsa felicidad, digamos, la felicidad no puede ser apoyarse en la ignorancia. La felicidad, para ser pura, digamos, tiene que ir de la mano del conocimiento, del ser consciente de las cosas. Pero lo que pasa es que ser consciente de lo que pasa a veces conlleva dolor. O sea, entender el mundo es duro, ¿no? Porque el ser humano no es un angelito. El ser humano a veces tiene actitudes muy despreciables, ¿sí? Y en eso, en un autor que en algún momento vamos a trabajar, que ustedes lo van a odiar, creo, lo que es muy bueno, se llama Nicolás Maquiavelo, ¿bien? Con él vamos a ver la naturaleza humana. ¿No? Ahí vamos a trabajar dos autores. Maquiavelo, que va a trabajar que la naturaleza humana como un ser egoísta, competitivo, y va a hablar de la realidad efectiva. Y luego otro autor, que es Rousseau, que va a decir que el ser humano es bueno y que en realidad la sociedad a veces lo corrompe. Entonces ahí vamos a tener los dos autores, ¿sí? Un autor que dice que el ser humano es por naturaleza competitivo, egoísta, malo, digamos, y otro autor que dice, no, el ser humano es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Entonces la culpa es de la sociedad. Eso lo vamos a trabajar después. Pero entonces, chiquilinas, para el trabajo entonces va a ir ese texto de Jaspers y este fragmento de Kant. Recuerden, lo de Kant hay que leerlo, pero Kant básicamente dice, hay que ser valiente para pensar, porque pensar nos incomoda. No está bueno a veces lo que pasa cuando yo pienso. ¿Sí? Digo, no sé si les ha pasado en su vida, pero ser consciente de cosas, ¿sí? No es tan sencillo, ¿no? Es incómodo. ¿Tá? Y bueno, por ahí iría el punteo. Quiero dejar estos 5 minutos para abrir su opinión, para saber si tienen alguna duda de lo que dije, que me planteen dudas, si se entendió, si les pareció bien este encuentro. Sí, perfecto, por mí sí. Todo bien. Sí, bien. Sí, bárbaro. Sí, bárbaro. Bien. Bueno, nuevamente, obviamente les agradezco su presencia. Por favor. Y bueno, intentemos avanzar, yo lo que digo es lo siguiente. En toda esta locura de la pandemia siempre se dice que lo importante es el vínculo, ¿no? El vínculo pedagógico. Para mí, vínculo pedagógico es intentar trabajar contenidos. ¿Bien? Intentarlo. Esa es la idea. ¿Sí? Yo no voy a conectarme solo para saludarlos y hola. Eso es una parte humana, está bien, pero intentar y avanzar todos juntos en base a contenidos. Obviamente voy a ser flexible porque esta situación, ya les digo, no es normal, ¿no? Y cada una de ustedes puede tener circunstancias distintas. Lo que sí les pido es que siempre haya fluido diálogo entre nosotros, ¿tá? Que cuando haya algún inconveniente, que me lo comuniquen, ¿tá? Que me digan, mirá, Daniel, me pasó tal cosa, se pueden negociar encuentros, diálogos, trabajos, ¿sí? Lo que sí necesito es que haya diálogo entre nosotros. Y bueno, eso para mí es lo más importante, digamos, ¿tá? Bien. Y bueno, sería eso. ¿Tá? ¿Les Bien. parece bien? Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Buen fin de semana, aunque sé que tienen clase ahora, así que bueno, les dejo tomarse un Muchas tecito gracias. o algo. Gracias, Bueno, que gracias. pasen bien. Chao, chao. 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 Chao.